pongo a grabar. Esto que estaba diciendo Ale, ¿no? Que me parece re interesante, yo se los voy a dar este texto de Bourdieu, pero lo vamos a relacionar a la unidad 3 de literatura argentina, ¿sí? Pero uno de los textos que se llama Los herederos, habla de esto, ¿no? Que por ahí estamos en una institución educativa, todos acá estamos estudiando lo mismo, están en cuarto año, comparten esa práctica, ¿no? Es decir, estudian lengua y literatura y comparten algunos elementos, pero a su vez cada uno viene con su trayectoria, cada uno, ¿sí? Y no es lo mismo, dice Bourdieu, haber tenido acceso, por ejemplo, a una biblioteca desde pequeños. Ustedes lo pueden comprobar, ¿sí? Haber tenido acceso al deporte, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que el deporte, yo accedía a la actividad deportiva por la escuela, no por una práctica familiar, ¿sí? Y no es lo mismo alguien que haya siempre practicado deporte y que su escuela tenga campo de deporte, por ejemplo, ¿no? Las escuelas públicas no tienen ni siquiera gimnasio, hacen educación física, no sé, les prestan un polideportivo. Todo eso, Bourdieu habla da el ejemplo del deporte y da un montón de ejemplos. Entonces, pareceríamos todos iguales acá, pero en realidad hay una trayectoria que hace que algunas personas se muevan con más agilidad dentro del campo. ¿Lo pueden ver esta cuestión? ¿Por qué? Porque el campo educativo es reproductor del paradigma burgués. Entonces los que no venimos de ese estrato medio alto, tenemos que hacer como más esfuerzos para equipararnos. Entonces no hay igualdad. Lo que critica Bourdieu, que es el aporte para mí, bueno, de todo, pero que la institución educativa en realidad es estigmatizadora y bueno, reproduce a su clase, que es la clase del medio. ¿Sí? Aunque parezca que todos accedemos y que la educación pública, laica, ignorancelada y yo qué sé, bueno, no estaríamos todos en las mismas condiciones. Entonces eso va a tender al fracaso o a la dificultad o a que, por ejemplo, él lo que dice es que la gente, la pequeña burguesía o los hijos de los obreros o los hijos de los obreros de los trabajadores del campo, de los trabajadores rurales, tienen que reponer mucha más información y hacer mucho más esfuerzo para lo mismo que hacen los hijos de los empleados públicos. Pensando en Francia, ¿no? No es nuestra matriz. Esto lo pueden ver, va bien la idea. Entonces, un poco lo que pasa, no sé, con las malas. ¿Se acuerdan que lo leímos el año pasado? ¿Qué pasa si venís de esa matriz? Todo el esfuerzo que tenés que hacer. Por eso en la escuela es interesante poner criterios de evaluación, insisto con esto porque lo pensaba cuando leía el texto de Bourdieu, porque si no yo estoy evaluando, digamos, las herramientas con las que ya vienen, y ahí habría cierta injusticia, ¿lo pueden ver eso? Lo que es mejor evaluar, bueno, todo el mundo tiene que hacer esto, no importa si ya habían leído. Van a ver que entre ustedes pasa, ¿no? Algunos ya han leído, les leían desde pequeños, otros no. Entonces, hay diferencia cultural. Yo no puedo evaluar la trayectoria previa, porque es injusto. O bueno, es una posición que uno toma. Yo tomo esa posición, uno puede tomar la posición que quiera. Sí, ¿quién quiere decir algo? Iván, ¿vos querés decir algo? Fue un error técnico. Bueno, No, no. esto me gustaría, lo vamos a ver después en literatura argentina, pero un poco lo que vemos en sociolingüística, y por eso sociolingüística, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos aspectos que ignoramos? Decimos, bueno, tienen que hablar así, como yo digo, y ignoramos toda la trayectoria. Bueno, ya no se puede hacer, una vez que tenemos esta información, no podemos hacer más eso, ¿sí? O sí lo podemos hacer, pero a sabiendas de que estamos reproduciendo las asimetrías. ¿Sí? Bueno,
Entonces hay que estudiar, bueno, dice esto, ¿no? Que una vez que sistematizamos el habla, podemos ver, ¿no? Cómo esta idea de que acordamos, y que estas variables o variedades lingüísticas se asocian a estatus, a jerarquías de estatus y a prestigio, ¿no? Si yo uso bien, perfectamente, la variedad estándar, estoy en ese grupo. Entonces todos vamos a querer estar en ese grupo. Hay algo que podemos repensar acá, que es por qué el prestigio lo da la estándar, por qué no podemos revertir y por qué lo prestigioso no puede ser lo popular. ¿Qué les parece? ¿Quién decide qué es lo prestigioso? Silencio. O sea, ¿por qué lo prestigioso es lo burgués o la clase, o lo del medio, o lo de la clase media? ¿Se dan cuenta que no hay razones para eso? Que hay razones de poder, ¿no? De establecer, todos tenemos que tener tal comportamiento y todos queremos llegar ahí, en lugar de dar lugar a nuestra propia identidad. Es como una constante colonización cultural, una constante... La escuela muchas veces colaboró con eso, ahora hay una desconstrucción de esa mirada. Sí, tengo mis dudas En el profesorado, porque en las sí, escuelas, no, yo estoy hablando del profesorado que nos acerca a otras teorías, nos acercan a otras pedagogías. En las escuelas yo no tengo la experiencia todavía de trabajar como en la institución, porque debe haber líneas desde arriba, siempre marcando el prestigio y el sí, estándar. pero el prestigio, yo leía, ¿no? Este texto de Bourdieu que les quería compartir para la otra materia. ¿Por qué no cuestionamos que eso es lo prestigioso? ¿Por qué siempre lo prestigioso es lo otro y nunca lo nuestro? Doy un ejemplo. Eso pasa con lo de la RAE, ahora que están todos indignados con el TODES. La RAE no lo acepta. ¿Desde cuándo? Vos decís septiembre. A mí no me gusta decir septiembre. Para mí eso está mal. Entonces me venís con el TODES. Bueno, perdón, me salió la violencia horrible de adentro. Tranquilízate, vale. Bueno, la RAE ya sabemos que nosotros, o sea, a ver, usamos la RAE porque es una herramienta, es gente que se pone a observar el lenguaje y bueno, brinda una herramienta, pero por supuesto que podemos repensarla, ¿no? Pero es más allá de la RAE, que es siempre el ejemplo más que nos viene, pero todos los que estamos acá, nosotros, también consideramos que es prestigioso ese modelo. ¿Sí? Digamos, esa es una triste realidad. ¿Por qué hacemos eso? ¿De dónde viene, no? Pensar. Entonces tiene que ver con que ese grupo de poder instala una práctica, la posiciona como hegemónica, y nosotros apoyamos, y por eso eso es la dominación por consenso. Es decir, valoramos cómo habla la clase media o alta, inmediatamente estamos yendo en contra de nuestra propia identidad. Es una operación tremenda, ¿no? De autodominación, de autoestigmatización. ¿Sí? Es para pensar. No tenemos que medio pasar por todos los textos, pero vayan pensando por qué eso es lo prestigioso, ¿no? Siempre me causa, recuerdo un ejemplo, eh, voy a dar cuenta de mi posición política, pero ustedes ya la conocen. ¿Se acuerdan cuando Macri se iba de vacaciones? Que casi fue todo su mandato, ¿no? Pero se acuerdan que no iba de vacaciones. Macri no necesita irse de vacaciones, es millonario, pero es una reproducción de una práctica, ¿no? Que él lo que dice es, bueno, yo pertenezco a ese grupo, que es el grupo de la clase media, ¿sí? Pero él no necesita nada de eso, es una operación para pertenecer. Incluso un tipo que es millonario también entra en juego, digamos, pone en acción el relato de la clase media. Entonces, preguntarnos por qué eso es lo prestigioso
Bueno, pero el caso de Macri, la forma de hablar de él no era muy prestigiosa, que digamos, para muchos sectores. Sí, para nosotros era una vergüenza total, pero, esto es lo que digo, el prestigio se lo da el dinero. O sea, no necesariamente la cantidad de lectura o la formación que tengas. Pero tiene razón Iván, profe, en un sentido. Él iba al Newman, ¿no? Y en el Sí, Newman, él era el pobre, digamos. Él era el hijo de de Macri, un Macri, del empresario, migrante. claro. Entonces, Sí. él fue creando un resentimiento. Bueno, vamos a meter ya en la psicología. No, Porque él pero es también, juez de dónde salió, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es toda Sí, una, es toda una por construcción supuesto para que analizar ese está bueno sujeto. lo que están diciendo Iván y Ale, porque es complejo. Justamente nos muestra que no es tan directo, ¿no? Que Macri tampoco venía del grupo. No era como, ¿cómo se llamaba el jefe de gabinete? Ya lo Pues borré. son, No era un Peña, no era el dueño de la tierra, no era un Peña Brown. Claro, Él era, Brown o los claro, otros, ¿no? Estos que sí vienen de una estirpe. claro. Pero a su vez, para la clase pobre o la clase popular, pero sí, vamos a decir las cosas como son, bueno, todos queremos ser Macri, nosotros no, pero digo, todos queremos no hacer nada y tener plata. Ahora, si sos pobre y decís eso, ya estás, sos un planero. Pero si sos Macri y no haces nada, está bien. Es una paradoja tremenda. Bueno, digo, para ver qué pasa con el lenguaje, cómo el lenguaje nos trae esto sobre la mesa para pensar. Bueno, volvamos acá. Después la Bob da sus hipótesis, ¿sí? En la página 77 dice, mitad de página más o menos, debería ser posible mostrar que la hipótesis es tan general y que el uso diferencial de R impregna a Nueva York de manera tan total que el índice en cuestión tendría que reflejar tanto las diferencias sociales más finas como las más fundamentales. Es decir, yo no puedo tener una muestra pequeña. Nosotros vamos a tener una muestra de 10 personas que es nada, pero cuando uno hace un estudio empírico, bueno, tiene que tener una muestra mínimo de 300 casos. En realidad son más casos, muchos más casos, y de esos 12.000 casos, 15.000 casos, se saca una muestra, ¿no? Entonces, es un estudio empírico. ¿Qué quiere decir que es empírico? ¿Qué pregunta para un martes a las 9, a las 10 de la mañana? ¿Qué quiere decir que, empírico? Iván, que no es abstracto, que tiene que ver con la experiencia. bien, exactamente. Si nosotros estuviéramos en los estudios de la lengua, podríamos hacer estudios abstractos, ¿no? De oraciones dichas por hablantes ideales. ¿Se acuerdan? Es decir, no, En la nunca teoría de hechas. Saussure. Eso es lo que hace Saussure, ¿no? En el plano de lo abstracto, de algo que no sabemos si ocurre o no ocurre. De hecho, cuando hacemos las oraciones, vemos que no dialoga con el uso. Entonces acá el estudio es con data empírica, con data que sale del uso real, ¿sí? Y me permite buscar parámetros. También sabemos que no podemos dar una respuesta definitiva. No es que vamos a decir, bueno, hallamos, eureka, ¿no? Encontramos tal cosa. No, generalmente son descriptivos, ¿no? Hipotéticos, o sea, inferencial, inferimos que esta población va a usar esta, ¿no? O esta población está atravesada o permeada por la ideología patriarcal. Inferimos, pero no podemos afirmarlo, nunca, never, en ciencias sociales, ¿sí? Bueno, entonces él ¿qué hace? Bueno, dice, nuestra hipótesis es que el sonido R se vincula a estratos sociales. ¿Sí? Esa es la hipótesis de la voz. Luego, ¿qué hace el sujeto? ¿Qué tiene que hacer para comprobar su hipótesis? ¿Qué hace? ¿A dónde va? A los almacenes. ¿Sí? Entonces va recortando la información. Dice, bueno, ahora para comprobar mi hipótesis voy a los almacenes que serían, no es el almacén de acá del barrio, sino que son los shoppings
Imagínense el Alto Avellaneda, el Abasto, y no sé, uno más cheto que el Abasto, ¿cuál puede ser? El DOT. Mm. Alto Palermo. El Alto Palermo. Ese Claro. es. ¿Alto Palermo es más cheto que el Abasto? Alto. Sí. ¿Más? Y después tenemos, en zona norte tenemos, ahora no me DOT, sale, el ¿no Unicenter. es, En zona norte el ¿Es Unicenter. machito? Claro, yo como está fuera de mi rango, yo voy acá al Parque Domínico. Pero digo, entonces, ¿qué hace la BOP? Dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo observar esto? Y bueno, voy a un territorio, ¿sí? Ahora, no puedo dar cuenta de todos los territorios. Bueno, tengo que elegir. Bueno, voy a tratar de diferenciar. ¿Y se acuerdan cómo elige los 3 almacenes? ¿Qué criterio utiliza para elegir? Posición superior de la escala, dice que ese es el SAC fit. En inglés es Bien, malísimo. Saks, bien, Saks. Macy's, Posición intermedia el Macy's y inferior el Play. bien, pero ¿qué, digamos, inferior, superior, de acuerdo a qué? Porque esto es lo que nos cuesta cuando hacemos un estudio de campo, establecer criterios de recorrido, ¿sí? Porque no vamos a poder estudiar todo. Entonces, La política de publicidad y los precios. bien, lo que gastan en publicidad, muy bien, Nati, ¿no? Porque si yo gasto más, invierto más, bueno, da un estatus. Y los precios de las cosas que venden. Ese es el criterio. Dice, bueno, elijo estos criterios que seguramente van a estar asociados a estratos, ¿sí? Entonces dice, bueno, vamos a estudiar estos almacenes, vamos a ir allí. Esto está en la página 77, ¿sí? Dice, si seleccionamos 3 grandes almacenes de las posiciones alta, media y baja según su escala de precios y de moda, podemos esperar, hipotéticamente, que sus clientes estarán socialmente estratificados. Yo trabajaba en supermercados y teníamos supermercados A, B y C. Depende de la zona. Yo trabajaba en el A, pero yo trabajaba en Recoleta. Con razón, Ale, tenés tu toque así. Sorry, pero yo tengo que... Yo a Chingolo lo dejaba ahí en la luz cuando me tomaba el tren. Pero es esto que decimos, ¿no? Vivimos en el conurbano sur y trabajamos en zonas de otra clase. Entonces podemos manejar ese espectro. ¿Y cómo era lo del supermercado A, B y C? Bueno, depende del público. A era Recoleta, Barrio Norte. Sería el poder adquisitivo de las personas que iban a comprar. Y había productos A, B y C, por ejemplo, un Rutini. Importados. Claro, la parte de importados era, yo en los 90, ¿no? La parte de importado era la más grande, digamos. Porque aparte Mirá. era el 1 a 1, y el 1 a 1, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces Rutini, Claro. salía Acá mucho el Rutini. tenemos el termidor, acá en el barrio. Claro. No el Rutini. No, ¿qué es el Rutini? Wow. Claro, no conozco. 5 sueldos míos, decía. Wow, hay gente que tiene 5 sueldos míos. Bueno. Y después, bueno, los de B, digamos, B y C, bueno, iban el C, bueno, ya, eso nunca trabajé en uno C, así que no puedo hablar. Yo puedo hablar solamente del supermercado A. Lo tuyo es la clase A, Ale. Claro. Gente como uno. Gente como uno, tal cual. Bueno, esto, ¿no? Entonces, es decir, no es que esto es natural, ¿no? Es una construcción cultural. Nosotros, los investigadores o las personas que analizan van a decir, bueno, suponemos que acá hay tal clase, suponemos que acá, o suponemos, van a haber un montón de estudios de sociología. No sé, el otro día estaba leyendo uno que decía, bueno, suponían los investigadores que los barrios que estaban cerca de los basurales tenían que ver con también el poder adquisitivo de las personas, el nivel de formación del jefe de familia, bueno, y proponían algunos ejes o algunas variables que implicaba que a mayor formación, mejor empleo, te alejás, por supuesto que vivís en zonas menos cercanas a los basurales, ¿sí? Después lo que hay que hacer es comprobar esa hipótesis. Me parece que entrevistar y ver. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Nada más que vamos a hacerlo desde el lenguaje, ¿no? Nuestro objeto de estudio es el habla. Entonces, hay estratificación, ¿sí? Y esa estratificación ellos hipotetizan que tiene que ver con la escala de precios
y la moda, la ropa que venden. Por ejemplo, nosotros, no sé, yo me río porque uno tiene la copia de Nike, ¿no? La copia de la campera de Nike porque sale, no sé cuánto está la copia y cuánto está el original, ¿no? Vos sale que manejás esos rangos, pero una campera de Nike deportiva, no sé cuánto cuesta, 20.000 pesos. Sí, pero unas zapatillas arriba de 15.000, lo que se Claro. alquiler, más o menos. Entonces, nada, la copia, ¿no? Entonces ahí La copia que muchas veces salen de los mismos, otra cuestión más, de los mismos talleres clandestinos que utilizan, ¿no? O pagás el alquiler o te claro, compras zapatillas. acá, o pagás el alquiler, tal cual. Entonces, y toda la problemática social que genera, porque ¿qué nos dice el mundo? Que tenemos que tener los Nike, ¿no? Bueno, acá dice Pame 16 o 18.000 una campera, y en 11, 3.000, y claro, sí, la invitación. Pero digo, la idea es cómo el precio y la moda, lo que hay que usar, implica un estatus y un estrato. Y todos tendemos a querer ese modelo que es hegemónico, ¿sí? Entonces, bueno, vayan pensando eso, ¿dónde pueden entrevistar? El barrio, ¿no? ¿Qué información me puede aportar a mí? Entrevistar a gente de mi barrio, de otro barrio. Entonces, genero mi hipótesis y pienso el entorno en el que voy a hacer las entrevistas, ¿sí? No puede ser aleatorio, puede ser igual, ¿eh? Pero tengo que estar consciente de que lo estoy haciendo de forma aleatoria. ¿Vamos bien con esto para el proceso de investigación? Bueno. Después habla ahí en la página 77 está bueno, porque es esto, ¿no? Dice, Wright Miles señala que las vendedoras, que lo dijimos hace un rato, de los grandes almacenes tienen tendencia a apropiarse del prestigio de su clientela. Actividad profesional de una persona, no, perdón, de su clientela, o al menos a esforzarse en este sentido. Entonces ahí se problematiza, se complejiza más la idea del estrato, porque ¿se acuerdan que dijimos? Podemos venir de un estrato popular e imitar un estrato alto, ¿sí? Gastar 16.000 pesos en una campera para pertenecer a ese estrato. ¿Vamos bien con la idea? Entonces, puede ser más complejo el uso del lenguaje y no tan relacionado con el estrato. Salta a la vista que la actividad profesional, esto es muy interesante porque en realidad la BOP lo está asociando al trabajo, ¿sí? La actividad profesional de una persona, todo página 77, final, está más estrechamente relacionada con su comportamiento lingüístico. Es la clave, ¿sí? El docente, a ustedes les va a pasar, van a tener que comportarse lingüísticamente de acuerdo a la profesión. Pero no es al revés, no es que yo vine naturalmente con una forma de expresarme o con un habla, sino que voy transformándola de acuerdo a mi profesión. Y la profesión impacta mucho, y ahí me parece que acordamos en el uso que hacemos del lenguaje, ¿sí? Dice, recuerden eso, final de la 77, repito, salta a la vista que la actividad profesional de una persona está más estrechamente relacionada con su comportamiento lingüístico que cualquier otra característica social aislada. ¿Sí? Es decir, esto es interesante porque podemos tener una trayectoria determinada a lo largo de la vida hasta que empezamos a trabajar de algo y podemos ver esa transformación del uso del lenguaje. ¿Sí? Continúa, mismo página 78, un poquito más abajo en el primer párrafo. La hipótesis puede predecir el resultado siguiente. Los vendedores del almacén situado en la posición jerárquicamente superior arrojarán los valores más altos de R
los del situado en posición media, valores intermedios, y los del inferior, los más bajos. Cuando él habla de los valores, esto está en la página 78, habla de nitidez de la pronunciación. ¿Sí? ¿Vieron cuando, se acuerdan en escuchar el inglés británico y el inglés norteamericano, qué pasa con la R? Es muy significativo, ¿no? Es mucho más nítida en el británico. Entonces, hipótesis. Ellos consideran que en el más altos valores, y más bajo, un valor menos específico de la R. Es una hipótesis que después hay que comprobar. ¿Sí? Eso está, luego, ¿qué hay que hacer? Hay que describir el barrio, de las personas que voy a entrevistar, o acá describe el almacén, ¿no? Los precios, la publicidad, el dinero que gastan en publicidad, cómo es el almacén por dentro, ¿sí? Entonces, todo ese contexto social va a apoyar la hipótesis. Luego, todo eso está en las páginas, la descripción es más o menos de la 78 a la 80, ¿sí? Y luego en la 81, les quiero leer una cosita y ya nos quedan más minutos. Prometo que no vamos a hacer otra entrada. Dice, página 81, tercer párrafo. Si estableciésemos un índice socioeconómico que clasificase a los neoyorquinos por profesiones, veríamos que los empleados de los tres almacenes están en el mismo nivel. Esto creo que es lo que mencionaban aquí. Una escala de rentas colocaría probablemente a los empleados de Macy's un poco más arriba que los otros. La educación es la única escala objetiva que podría diferenciar a los grupos en el mismo orden que el prestigio de los establecimientos. Pero no hay pruebas al respecto. Con todo, las condiciones de trabajo asalariado en los tres almacenes los estratifican. Esto es lo que dijiste vos, Nati. Las condiciones de trabajo asalariado en los tres almacenes los estratifican a la perfección. En este orden: Saks, Macy's, Klein. Y su prestigio relativo conduce a una evaluación social de los puestos de trabajo en ese mismo orden. Por ello, son estos dos aspectos de la certificación social, diferenciación y evaluación, los que hay que buscar en las relaciones entre los tres almacenes y sus empleados. Es decir, esto que dijo Nati, a veces parece que los del abasto, que sería la evaluación, evaluamos que los empleados del abasto ganan más. Pero ¿qué es lo que comprobaron ellos? Que en realidad muchas veces por obtener prestigio, ¿qué hacemos? Nos autoprecarizamos, ¿no? En cambio los del medio, los del mercado más pobre, más popular, al final tenían mejores condiciones laborales. ¿Sí? ¿A qué podemos atribuir eso? ¿Qué les parece? ¿Por qué pasará eso? ¿Qué solemos hacer los más precarizados? Bienvenidos ustedes al mundo de la precarización docente. ¿Qué solemos hacer? ¿Nos quedamos quietitos ahí sin hacer nada? No, salimos a la calle a romper todo. O sea, hay reclamo sindical, ¿no? Hay, digamos, todo el tiempo un movimiento de reconocimiento de la precarización. No nos da vergüenza eso. ¿Sí? O sea, somos conscientes y toda la sociedad es consciente, pero en otros campos no se dice que ganas poco, ¿no? Incluso hasta a veces gastamos mucho dinero en aparentar esas cuestiones. Eso es verdad. Por ejemplo, si yo era supervisora, si salía fuera de, bueno, no era supervisora, salía fuera de convenio, ya perdía todos mis derechos. Era prestigioso porque ya tenía, suponete que iba a ser supervisora. Claro. Pero yo salía fuera del convenio, es un engaño. Yo ya perdía mi derecho a las 8 horas, me pagaban horas extra, no, yo arreglaba fuera de convenio, ya pertenecía a la empresa. Pero pertenecía a la empresa, digamos, había
a Narváez, yo trabajaba en Tiafres. A Narváez Qué era otra terrible, élite, digamos. ¿no? Qué terrible esto de Sí, pertenecer, ¿no? Son dueños de es nuestro terrible. cuerpo, Nosotros nuestro no cuerpo. acepté. Bueno, pero fíjense que lo que hace la Bob y todo su equipo es observar, digamos, cómo evalúa o qué concepción tiene la ciudadanía de esos almacenes y en realidad qué es lo que ocurre. Entonces, todo ese análisis es el que ustedes van a tener que hacer en el trabajo. ¿Sí? Tratar de pensar por qué pasa que esos hablantes dicen eso. Y tendrá que ver con el prestigio, tendrá que ver con la clase, tendrá que ver con la trayectoria. Estamos hipotetizando, pero eso es lo rico del trabajo. La parte donde ustedes piensan y tratan de reconocer lo que pasa allí. ¿Sí? Bueno, el método es este, ¿no? Describir el lugar, establecer una hipótesis, describir el campo, describir a los entrevistadas, las entrevistadas. Hasta acá vamos bien, ¿no? Y después, una parte muy importante es la de, en la página 82, toma en cuenta las variables, todo esto está en la clase, después lo ponemos en la clase, en la consigna. Página 82, las variables independientes que siguen estaban incluidas. O sea, es decir, lo de, digamos, analizar el lugar, ver quiénes son mis entrevistadas, pero además tengo que tener en cuenta cómo es el almacén, cuál es el almacén, en qué planta, porque fíjense que ahí también hay estratos dentro del almacén, ¿no? Donde venden los perfumes, y el perfume francés es más caro que... acá no tenemos tanto eso, pero creo que entienden a lo que va, ¿no? Como que dentro del mismo almacén hay una estratificación, ¿sí? Sí, profe, hay. En el Alto Palermo, en el subsuelo están las marcas, a menos estaban así, las marcas Outlets. menos. Sí, no, en el Alto Palermo, no, outlet no, jamás. Las marcas menos, digamos, con prestigio, Ah, es una palabra, y después, depende de los pisos, van. claro, a medida que pagas más alquiler, Claro, más. tremendo. Bueno, Ujú. tomar en cuenta, página 82, el almacén, ¿no? El lugar al que pertenece mi entrevistada, planta del almacén, sexo. Nosotros ahí vamos a, si quieren, poner identificación con un género, ¿sí? Para no ser así tan, esto es bastante antiguo. Edad, ¿sí? Él dice estimada en grupos de 5 años, ¿no? O sea, es decir, entre 25 y 30, ¿no? Ese margen. Eh, digamos, traten de que haya un criterio, ¿sí? Puede ser aleatorio, pero siempre que sea consciente, bueno, quiero entrevistar desde los 15 años hasta los 80, bueno, ser consciente de que voy a entrevistar a eso. Si no, bueno, tratar de que pertenezcan a determinado espectro. Puesto, ¿no? Jefe de sección, vendedor, vendedora, cajero. Es decir, pronuncia igual la R, el jefe, que el cajero. Raza, esto es muy de Estados Unidos, pero acá podemos también tener en cuenta eso, ¿sí? Acá él va a tener en cuenta si son afro o no, ¿se acuerdan? Ale. Me iba con el tema de la raza, el tema de Estados Unidos, como está ese. Yo me voy, perdón, chicos, voy por los temas. El tema de la raza, de que si sos descendiente de, por ejemplo, sos de color, por más que seas, no, qué bárbaro el tema, no, me indigno, mejor me callo. Pero esto lo estudia después cuando lean Van Lee, les voy a poner también hay un video. A mí, yo creo que somos muy racistas, todo el tiempo hacemos chistes, ¿no? Con si es extranjero, parece un chiste, pero Totalmente. hay una matriz ahí racista tremenda. Acento extranjero, regional, en caso de que exista, ¿sí? Y entonces esas serían las variables independientes. ¿Sí? Es decir, no, va a cambiar la identificación de género, va a cambiar la raza, va a cambiar, depende de la persona. Y las dependientes es el empleo de R cuando dicen fourth floor de forma casual y de forma enfática. Recuerden que la Bob les pregunta 2 veces, ¿no? Dicen, ¿en qué piso está? Para que digan eso. ¿Cómo? Para que repitan.
y a ver si cuando enfatiza lo dice igual o lo modifica. ¿Sí? Bueno, y después sacará sus conclusiones pertinentes cuando tenga el corpus. ¿Sí? Pero más o menos después lean, analizan los resultados. Esto está bueno, si ustedes se hacen unos cuadritos, ¿no? De cómo pronunciaron, o qué dijeron, o si todos, por ejemplo, cuando los que ayudan en casa, que siempre digo, ¿no? Todos empiezan diciendo cuando les preguntan la cuestión de género, todos son democráticos en las tareas del hogar, pero después en algún momento dicen, sí, yo ayudo. No es mi responsabilidad. Soy un ayudador. Entonces, ¿cuántas personas dicen que ayudan? ¿No? Y queda de ese tipo de cuadros, así que comparan. Es interesante. Bueno, esto es como el eje central del texto, ¿sí? Recuerden que estamos estudiando el habla, nada de andar diciendo voy a estudiar la gauchesca, porque ahí entro en cólera, me viene la fibris, porque la gauchesca es lenguaje escrito, se ríe Luz, pero ustedes se entienden, o sea, es una construcción discursiva de Hernández, la gauchesca, no es el habla del gaucho, ¿sí? Entonces siempre estamos en lenguaje en uso. A ver, bueno, sí, la observación es así casual, eso ya lo dijimos. Bueno, más o menos eso es lo central del texto. Después está la clase y la consigna está vinculada al texto de la voz. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no ya damos por finalizado el encuentro. ¿Quedó más o menos claro, fui clara? Además de criticar a toda la sociedad, al macrismo y en el medio, bueno, vayan a descansar y dejo el enlace para el grupo de la tarde y nos vemos el martes para hablar de Art y Borges. Bien. Y con la práctica, bueno, ya hablaremos en unas horas. ¿Cómo te fue, Nati, a vos?